Hola hermanos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Gloria a Dios, estamos aquí, ¿no? Vamos a orar, hermanos, para iniciar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Bendito Dios, Padre. Agradecidos estamos, Padre, por la vida que tú nos das, por el privilegio de estar aquí, Padre, delante de tu presencia. Suplicamos que tú escuches nuestra súplica, nuestra oración. Queremos agradecerte por todas tus bendiciones, Padre, por este día que nos permites estar aquí delante de tu presencia para estudiar tu palabra. El Espíritu Santo que guíe a cada uno de nosotros, que nos enseñe tu palabra, Señor. Que nos enseñe palabra de hombre, Señor. Que le des entendimiento a cada uno de nosotros de ella para que podamos comprender mejor tu propósito y cómo podemos nosotros hacer lo que a ti te agrada conforme a tus propósitos y tus planes. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, amén. Vamos a... ¿Quién hizo la tarea? A ver, ustedes, él dice yo. ¿Quién investigó un poquito sobre este hombre malhechor que se anda acostando con la madrastra? ¿Sí recuerdan esa parte o no recuerdan? A ver, ¿quién me platica? ¿Quién es la valiente? A ver, hermana. Pues sí, precisamente de eso hacía mi pregunta, ¿no? El domingo pasado. En 1 Corintios capítulo 5 nos comienza a relatar ahí cómo sucedió este caso de fornicación entre pues este hermano que estaba ahí en la iglesia y su madrastra, ¿no? La esposa de su padre. Entonces pues ya pues Pablo llega a sus oídos y sabe que es la situación que está pasando ahí en Corinto y ya le dice que pues que sí, que tienen que sacarlo, así que digamos como expulsar al que está cometiendo tal pecado, ¿no? Para que no se contaminen. Pero también hay algo bien importante ahí que dice que Pablo lo entrega a Satanás, ¿no? O sea, yo lo entendí igual para disciplina y para que hubiese un arrepentimiento en este joven, ¿no? O sea, para que la carne pecaminosa o el viejo hombre pues muriera, para que pues él viniera pues a un arrepentimiento, ¿no? Verdadero realmente, para que se diera cuenta de lo que pues estaba haciendo. Pero algo que también llama la atención es de que igual los hermanos allí en Corinto de ese entonces pues estaban como soberbios, ¿no? O sea, como que no querían ver esa situación. Estaban pues no hacían nada porque esa situación pues se solucionara, ¿no? Y pues ahí es como Pablo los reprende y les dice, pues, tienen que hacer esto y esto para que a final de cuentas el espíritu de ese hombre pues sea salvo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Todos? Bueno, sí leí un poquito, pero no todo. La verdad. ¿Sí recuerda, hermano, dónde dice que se debe establecer a la persona que estaba cometiendo tal mal? Bueno, es que luego en la segunda de Corintios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 2, ¿no? Creo que ahí comienza a decir cómo Pablo, a decir que o sea, porque no sé si bien entendí, al final de cuentas, o sea, sí hubo un arrepentimiento de parte de este hombre, y cómo les comienza a decir que con amor, ¿no? Para que no, igual no, o sea, que no produciera más tristeza de la que ya había
tenido, pues a lo mejor el que pecó y todo eso, sino que trajera nuevamente a la restauración. Sí, segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 5. Ahora vamos todos, por favor. Según a los Corintios 2:5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, o a mí solo, dice, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en el vacío de tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí está hablando entonces de este hombre que andaba teniendo relaciones sexuales con la madrastra, ¿verdad? Por lo que se menciona aquí, el apóstol Pablo dice que esta persona había estado en tristeza por la situación de que se le había disciplinado, se le había corrido, hermanos, de la iglesia. Y aquí menciona que toda la iglesia estaba, había causado este mal a toda la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí nos muestra a nosotros que cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Hay gente que por X razones desconocemos la vida privada de cada quien, ¿sí? Pero a veces cuando se comete un pecado y no se confiesa, ¿sí? Y no necesariamente que sepamos toda la iglesia, ¿no? No tenemos por qué enterarnos de la vida privada de la gente, de los hermanos, ¿verdad? De hecho, de los líderes y del pastor a veces tienen el derecho de meterse en la vida privada de la gente. No pueden hacer ello, solamente que ellos acudieran a los líderes o al pastor para pedir ayuda, ¿sí? Si ellos no solicitan la ayuda, pues no se pueden meter en la vida personal de la gente, al menos que ellos piden ayuda. Pero en este caso era un caso muy sonoro, que toda la iglesia lo conocía, sabían la situación que estaba ocurriendo a la iglesia, y Pablo se entera de esta situación no estando presente. Vemos que no estaba presente, según lo marca la carta, ¿no? Aquí en Corintios menciona que él no estaba presente de lo que estaba aconteciendo. Miren, vamos aquí, regresemos a 1 Corintios. En el capítulo número, es el 4, 14, por favor. Primera de Corintios, regresamos a la primera carta. En el capítulo número 4, del versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice ahí: no escribo esto para avergonzaros, dice ahí, sino para amonestaros como a hijos míos, amados. ¿Sí? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo,
no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envejecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envejecidos, porque el reino de los Dios no consiste en palabras, sino en poder, que quiere ir vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Todo lo que está mandando aquí en esta carta el apóstol Pablo lo está molestando, según él, porque él los consideraba sus hijos. ¿Cómo han sido? ¿Por qué han llegado a ser sus hijos? Por la predicación que les había dado. Espiritualmente llegaban a ser sus hijos, ¿sí? Y ellos tenían la responsabilidad como padre espiritual de cada uno de toda la iglesia, de vigilar que todas las cosas marcharan correctamente. Entonces, nosotros, hermanos, a veces cuando predicamos a la palabra de Dios a algunas personas, pues llegamos a ser padres de la gente que estamos discipulando. Sí, es algo de mucha responsabilidad, ¿no? Por eso la vez pasada yo estaba comentando que, por cierto, no les di los nombres de las personas que querían que lloran por ellas. La verdad se me pasó, pero es una responsabilidad a la gente que se discipula poder guiar adecuadamente como a nuestros hijos, ¿no? Porque también debemos de vigilar su caminar, ¿no? Y esto de que el apóstol Pablo está haciendo, a nosotros nos da un ejemplo a todos sus siervos, no precisamente al pastor, no precisamente a algún maestro, a algún líder de la iglesia, sino todos, hermanos, tenemos la capacidad de discipular a alguna persona. Todos tenemos esa capacidad. Dios, Jesucristo, nos ha dado esa facultad, esa autoridad para discipular, enseñar a la gente. En la semana pasada, no sé si vieron un video que mandé sobre lo que está ocurriendo con las iglesias en este tiempo. Hablaba sobre, a ver, déjenme recordar, no sé si lo hayan visto, pero lo que analizaba esta encuesta, era como una encuesta, es que la mayoría de las personas están muy confundidas y son cristianos. Muchas herejías se están introduciendo en la iglesia. Y él me decía que era porque no se estaba disciplinando a la gente, porque no se les enseñaba la palabra de Dios. Y era necesario, y es de suma importancia, discipular a las personas a las cuales les predicamos. ¿Sí? Por eso Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos, ¿no? Aquí la más importante es que dijo Jesús, es ir y hacer discípulos enseñándoles, ¿no dijo? Ahí, todas las cosas que yo les he enseñado. Pero hoy pareciera que las iglesias, hermanos, ya no discipulan a la gente, ¿sí? Y la gente por ignorancia, pues tampoco no sabe, ¿no? No sabe que tiene que ser discipulado. Y lo malo que alcanzan a escuchar es cuando vienen a la iglesia los domingos o los sábados o nosotros días, por regular son los domingos, y de ahí hasta los 8 días. Y así se llevan toda su vida casi. Y la encuesta que estaba diciendo es que muchos están confundidos y creen que Jesucristo es como un profeta. Ahí decía la encuesta que muchas personas que van a la iglesia dicen que Jesucristo no es, algunos no creen que Jesucristo sea Dios. Y eso está ocurriendo
la encuesta que hicieron es en Estados Unidos. No sé si la han visto, pero si no la han visto, veanla, ahí están en el WhatsApp. Lo envié hace como 2 semanas. Sí, entonces, y ya mencionaba que era necesario discipular, regresar a discipular a la gente, porque la gente no conoce a Dios. Mucha gente está adoptando muchas costumbres que no son correctas de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas iglesias nomás van a la alabanza, dice ahí, mi ciudad dice, van a alabar, pero nada de palabra de Dios, no les enseña la palabra de Dios. Entonces se está acabando más bien una verdadera devoción a Dios conforme a los propósitos y planes de Dios, ¿sí? Y esas iglesias que sigan o son así, trabajando de esa forma, pues hermanos, son iglesias que están llenas. Hay iglesias que están llenas, pero no están siendo educadas, están enseñadas, están siendo discipuladas, ¿sí? Y esto está con Estados Unidos, y todos vemos cómo está Estados Unidos decayendo. Estados Unidos está decayendo. Ahorita, según dicen, está habiendo una crisis muy tremenda en todo el sentido de Estados Unidos, ¿sí? Porque no supieron manejar la pandemia, porque no supieron manejar pues todo lo que a nosotros también estamos viviendo, pero parece que a ellos les está afectando más que a nosotros. ¿Sí? Bueno, eso es lo que han dicho, ¿no? Yo solamente los estoy bien allá, puedo decir que sí o no, pero nosotros, que nos ha encomendado Jesucristo, man, y así lo dice la palabra de Dios, ir y predicar el Evangelio, enseñando, si no tan solo predicar, enseñar, porque predicar, pues hemos notado a la gente en la calle, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a volver a ver a esta gente en la calle? Difícilmente la vamos a ver. Hay gente que he predicado y nunca lo vuelvo a ver, no sé qué pasó de sus vidas, ¿sí? Bueno, tampoco voy a ir a buscarlo a dónde está, ¿no? Pero lo que podríamos hacer es hacerle que buscar una iglesia, una persona, miren, cuando una persona muestra interés, aunque usted no la conozca y empieza a hablar la palabra de Dios y presta atención a lo que usted le dice, miren, le voy a decir una técnica de lo que hacen los testigos de Jehová, y les ha funcionado, hermanos. A prueba de ellos que están llenos también, ¿sí? Y yo no creo que no podamos usarla nosotros. Cuando una persona o no predicaba a las calles, a la gente, lo apunta una hojita, la apuntábamos y podíamos tener todos sus datos, hasta su teléfono. ¿Para qué el teléfono? Para llamarle, para ver cómo está y volver a visitar, y ellos les llaman hacer revisitas. Primero vas a visitar a la gente y luego hacer las revisitas. Las revisitas es cuando ya tenemos sus datos, va a la casa de la gente y empieza nuevamente a platicar con ellos, ¿sí? Y ha funcionado, está funcionando. Yo cuando estaba en la otra iglesia también pensaba en un método parecido, no precisamente salir a predicar a la calle, pero sí predicábamos a la gente y también le pedíamos sus datos. Cuando yo decía que tenía que pedir su teléfono pero no para aquí, para el teléfono, era para decirle qué necesidad tenía, si hay necesidad de que oremos por esta persona por algún problema que esté pasando, cómo le ha ido, X cosa, ¿sí? Eso, a mí me enseñaron ahí donde yo estaba anteriormente, antes de estar aquí, ¿no? Y yo lo que hacía, y la iglesia está llena, hermanos. Son miles de gentes que está yendo. Ha funcionado. Entonces, yo no sé qué podemos hacer nosotros, ¿no? No precisamente para que nos llenemos aquí, ¿no? Sino para que la gente conozca la verdadera palabra de Dios, lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Sé que hay gente que lo va a rechazar, ¿sí? La verdad, hermanos, yo ya tiene tiempo que no he predicado, y les comento algo sinceramente. Yo salí el jueves a querer compartir la palabra de Dios. Me dio temor, hermanos, hablar a la gente.
me dio temor. Y pensaba, ¿y qué le digo? ¿Y cómo empiezo? Cuando yo salía a las calles y hablaba a la gente, claro, sí me daba temor, ¿no? Pero pues ya estaba yo de alguna forma preparado para esto, ¿no? Para uno salir a predicar, unos, también les voy a decir el tip de cómo hacen ellos, los testigos de Jehová. En su ignorancia, hermanos, sea lo que sea, pero se buscan la dirección de Dios para salir a predicar a la gente. Se reúnen antes de salir, consideran un texto de la palabra de Dios y oran. Oran para salir a predicar a la gente. Después de que oran, salen y ganan gente. Yo estuve ahí, hermanos. ¿Sí? Entonces, yo no creo que, bueno, sea cosa de considerarlo con el pastor, pero yo no creo que sea malo hacer algo de esto. No creo que sea malo. Tal cual que lo considere, pero yo no creo que sea malo. Salir a predicar, apuntar a la gente, pedir sus datos, ponerlos a llamar, para ver cómo están. No sé. ¿Sí? La verdad sí lo hemos hecho. Sí lo hemos hecho. Sí, en el primer tiempo que estuvimos saliendo a predicar, eso hacíamos. Apuntábamos y llamábamos a la gente y la íbamos a visitar. Pero nos decían que no les estuviéramos haciendo, que ellos eran católicos y por atención y por respeto nos habían escuchado, ¿no? Y mucha gente más allá que pensaron que era, ahí estaba la iglesia y son bien católicos, bien católicos, no se dejaban seducir, ¿no? La prueba está que mucha gente baja a la iglesia los domingos bien temprano a las 7 de la mañana. Y la mayoría de donde estaba la iglesia. Por eso no iban. Yo que me gozaba de que ahí íbamos a estar, porque dije, conozco a tanta gente y a todos les voy a compartir. Y sí les compartí. Pero no dejaban, ¿no? Ahí. Entonces sí hemos hecho de anotar, de hecho hasta por ahí está la libreta todavía. Algunos gané porque ese señor que le iba yo con él y su esposa a darles discipulado, que me enojaba porque los invitaba a la iglesia y no querían ir, y después el señor trató conmigo y me dijo, pero si tú eres la iglesia y tú estás yendo a ellos. Y dije, sí es cierto, señor. Y fue por eso, porque estuve, insiste. Y duré como unos 8 meses compartiéndoles de la palabra. Llovía, tronara como fuera, pero yo ahí estaba. Pero ya llegó el momento en que me dijeron, ¿sabe qué, Lupita? Ya no, porque la verdad ni siquiera ni leemos. Ahora sí que porque la conocemos y por respeto, la leímos, pero nosotros somos católicos. ¿No? O sea, sí lo hemos hecho y por ahí ha de estar la libreta donde tenemos muchos teléfonos y direcciones y decir visitar a la gente. Y apenas recordaba ahora que vino la familia, mi familia, que vinieron a ver a mi mamá y les compartía y venía una prima con su esposo que nos conocemos desde niños con su esposo de mi prima y sus papás bien católicos de hueso colorado, así como mi abuelita de todos los días en la iglesia, así. Entonces él escuchaba lo que yo hablaba porque yo no pierdo oportunidad y sí comparto, y sí oía la canción y no puede entender y llega el momento en que se molesta ya, que se enoja, ¿no? Y es donde ya no debe uno estar duro porque jamás vuelve. Entonces, sí, tengo oportunidad otro día de volver a platicar o que escuche, aunque no sea directamente con él, que él escuche
lo que yo esté hablando, será otra cosa. Pero, pues sí, la verdad, los problemas que yo antes tenía es que yo quería fuerza, la fuerza, en mis fuerzas, pues no es así, Señor de Dios. Y también orábamos antes de salir a predicar. O sea, sí ha sucedido. Aquí yo veo que la gente ni católica es porque yo ni veo que vayan a la iglesia, pero no quieren nada. Son nada, o sea, ni católicos, ni nada son. O sea, aquí esta gente de yo lo he visto. Los de allá del rincón de para allá, digo yo que son católicos porque vienen a hacer misa ahí a la imagen que está ahí. Y se reúnen, pero ni esta. Pero sí, y sí tenemos nosotros de enseñar y predicar, y exactamente en el estudio de autoconfrontación era lo que veía con Juan. Y le decía, si tan solo el versículo del día, con tu mami cuando están desayunando lo compartieras y, ay, mira lo que nos habla el Señor, quiero compartirte, ¿no? Una manera de enseñar también. Estar enseñando, estar discipulando, porque si no llega el momento en que nos pasa como tú dices, queremos salir a la calle y hablar como antes lo hacemos, ya no se puede. Yo en cuanto tengo oportunidad, yo sí abordo con quien esté, cerca de quien esté. Nada más tan solo con decir, ay, qué bonito está el día, qué bueno es nuestro Dios, y ya empezamos. Pero pues sí, está bien, para quien no lo ha hecho o no, pues está muy bien lo que dices, está muy bien. Y volver a visitarte, digo, sí lo hemos hecho, y sí hemos sido rechazados, no, ya no nos visiten, no, ya no queremos, ya desde dentro de la puerta, no, ya no, nos visiten por favor, no pierdan su tiempo. Nosotros somos católicos, por eso sí, eran católicos, porque sí los veíamos que iban a la iglesia. Pero sí, está bien lo que dices. Bueno, aquí la situación es que ellos, ¿sabes? Que eran todos los días sale una persona diferente. Los testigos de Jehová salen todos los días, entonces todos los días, no salen ellos todos los días, pero sí salen todos los días personas a predicar de casa en casa, pues conforme a las necesidades. Que yo, por ejemplo, salía los sábados en la mañana, ¿sí? Y a veces se podían hacer en semana, salía, ¿no? Pero yo apartaba el día sábado para no, por el trabajo, lo apartaba en la mañana para poder ir. Y lo hacía, se empezaba a predicar a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana era la cita, y de ahí hasta la hora que usted se quisiera, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea necesario. Después de ahí se hacen las revisitas, después de la predicación se organizaban, sacaban su libreta y veían a la gente y les iban a visitar a sus casas otra vez. Pero persistían, ¿no? Y así es como han ganado a la gente, ¿no? Han ganado a la gente, y ellos no descansan, hermanos. Decía el pastor Jonathan otro día, pues estaba escuchando, ya verdad, últimamente ya tiene tiempo que no lo escucho como antes, ni me conecto como antes, porque he tenido, pues estoy estudiando, hermanos, y no me da tiempo de estar escuchando otra cosa. Cuando tengo tiempo sí lo escucho. Y estaba diciendo hace como 3 semanas, diciendo, no creo que estaba hablando, pero diciendo que ahorita los testigos de Jehová están tocando las puertas y están apartando ahí su tiempo para ir y ustedes como cristianos, ¿qué están haciendo? Preguntaba el pastor. ¿Qué están haciendo para ganar a la gente? Y ellos que son una secta, decía, lo estaba diciendo para mover a la gente, ¿no? Se estaban escuchando, ¿no? Y a veces nosotros podemos a pensar, meditar,
Porque a veces nosotros pensamos que solamente los que tienen que predicar son los pastores, o los que llevan liderazgo a la iglesia, pero no es así, hermanos. Yo les pregunto, cuando fue la persecución en Jerusalén, en la iglesia primitiva, ¿nomás les correspondía a los apóstoles predicar? ¿Cómo fue que se extendió el reino en aquel entonces? Les digo una cosa, pues gracias a la persecución. Porque si no hubiera sido persecución, no salen de su casa, no salen de su confort. ¿Y cómo van a ganar las provincias alejadas? Solamente de esa forma, huyendo. Llegaban a cierto lugar y ahí les predicaban. Y ahí se fue ganando la gente. Fue como fue creciendo la iglesia. ¿Sí? Gracias a la persecución. Yo pregunto, ¿es necesario que nosotros estemos siendo perseguidos para que prediquemos el reino de Dios? Salvación, más bien. ¿Es necesario que pase eso? ¿Para que prediquemos? Pienso que no. Yo, como decía, yo jueves traté y sí, hablé con un joven que estaba vendiendo ahí esquites y elotes, ¿no? Me acerqué con él y le compré unos esquites, utilicé de pretexto los esquites y le empecé a hablar, pero muy indiferente, ¿no? Un joven, pues no sé cuántos años tendría, unos 20, 25, muy indiferente, no le interesó nada. Y así está la gente, como dice el hermano, no le interesa. No le interesa. Y eso a nosotros que si pudiera darnos desánimo. Decir, pues la gente no nos escucha, ¿ya para qué salgo? ¿Para qué salgo? Si no me escuchan, no creen. Pues, si nos pudiéramos hacer una evaluación, hermanos, y viendo desde el principio, desde tiempos pasados, por ejemplo, Noé, ¿cuánto tiempo predicó, hermanos? ¿Sí saben cuánto tiempo predicó, no? El tiempo que él predicó, el tiempo que se tardó construyendo el arca. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Saben ustedes? 1 año, hermanos. Se tardó en construir el arca y 1 año estuvo predicando. La pregunta es: ¿cuánto se ganaron? ¿Y eso lo desanimó a él? No lo desanimó a él, ¿estamos de acuerdo? Pues sí, dejó de construir el arca, paró la obra. No paró la obra, él siguió. Precisamente estos días pasados me puse a ver una película que se llama Noé en Netflix, no sé si la han visto. Yo sabía que esta película no es correcta, bueno, no está pegada a lo que dice la Biblia, pero me llamó la atención porque mi esposa, cuando está yendo al grupo, una persona se le acercó y le dijo del diluvio. Dice, ¿ya ves qué dice la Biblia? Dice, en el diluvio nació un bebé, dice, en el arca, y lo querían matar porque era incorrecto tener un hijo en el diluvio. En pleno diluvio estaba en el arca, nació un hijo, según la película, y lo querían matar, porque era la ley de Dios, que no tenía que matarlos. Y después se dice, bueno, eso fue lo que me dijo ella, no sé. Dice, no, pues la Biblia no dice eso. Sí, ahí está la Biblia, y aseveraba que estaba en la Biblia. Y me preguntó mi esposa, oye, ¿es cierto que también dijo? No, la Biblia no dice nada de eso. Y entonces digo, ¿dónde lo habrá visto esta persona? Pues fue en la película. Fue en la película, ahí sale la película de esta, si la pueden ver, para que tengan un criterio amplio, hermanos. Vuelvo a repetirles, esta película no es bíblica, pero si quieren verla, pueden verla, ¿sí? Solamente para que tengan nociones como las cosas que la gente cree por ese tipo de películas, y son desviados, sí,
Sí, exactamente. Ahora que vino mi familia, su hija de mi prima y de su esposo, exactamente ella quería, o sea, callarnos a todos con lo que ha visto en las películas. Bueno, la película así dice que es, le digo, pero, o sea, las películas pues, no son verdaderas, ¿no? Y no hay como la palabra, entonces ella se enojó su esposo de mi prima y dijo, pero lo que todos los católicos son, es un libro escrito por hombres también. Quién sabe si, quién sabe qué, y qué, o sea, todo. Ya me quedé callada porque dije, es debatir y no vamos a acabar, o sea, y lo entiendo porque él todo eso lo trae, son sus raíces y lo trae bien cimentado y son los de la fiesta, la Virgen y es nuestra intercesora, pero si la Biblia dice que el único que intercede es Jesucristo, pero no lo pueden entender y nosotros debemos entender por qué no lo entienden. Así es, ¿no? Y la gente... Lamentable, para esa gente es bien fácil callarlos, de verdad, facilísimo. Ellos dicen eso, pero nunca realmente han estudiado el catecismo católico. No el que van a recibir los niños, no el que van a recibir los niños, sino que hay un libro que se llama así, Catecismo Católico, y en ese catecismo católico prohíbe la adoración a las imágenes. ¿Se ha oído hablar de eso? Bueno, en este libro de este catecismo católico prohíbe la adoración a las imágenes y ahí realmente dice que María no se debe de adorar ni venerar. ¿Sí? Obviamente que los curas católicos no se lo van a decir. Esos hombres saben, son hombres muy estudiados, ¿sí? Son hombres muy estudiados, tampoco no vamos a restar méritos. Son hombres muy estudiados y conocen, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita lo escucho lo que hablan de los testigos de Jehová. Es muy fácil. ¿Por qué la gente acepta a los testigos de Jehová? ¿Y por qué en los testigos de Jehová llegan mucha gente? Es bien fácil. Porque también llevan doctrinalmente llevan espíritus de error, así lo dice la Biblia. Y obviamente que esos espíritus de error que llevan los testigos de Jehová en su falsa doctrina endulzan los oídos de la gente y los reciben y se vuelven testigos de Jehová, ¿sí? Entonces yo una vez le dije a un testigo, ¿por qué tú te autodenominas testigo de Jehová? ¿Por qué? No me supo contestar. No, estás mal, o sea, porque no eres testigo de Jehová. Quieren agarrar un texto de Isaías, pero ahí el Señor les está hablando al pueblo de Israel, no le hablan a la gente de hoy, ¿no? Ahora, ¿sabían ustedes que, fíjense, aunque muchos dicen, ¿no?, que el testigo de Jehová no puede entrar a la iglesia católica y todo? ¿Sabían ustedes que los testigos de Jehová los financia el Vaticano? ¿Sabían ustedes que a los mormones los financia el Vaticano? ¿Sabían que los adventistas del séptimo día los financia el Vaticano? Son corrientes que ahorita el Vaticano ya los agarró y los está moviendo como ellos quieran. Como tal lo que decía el hermano Ricardo, que en Estados Unidos que a Cristo lo están diciendo que es un profeta. Por eso yo les digo igual, tengamos cuidado también con las versiones bíblicas. Va a llegar un momento en que las versiones bíblicas, ¿sí?, ya no van a tomar a Cristo como Dios, sino como un profeta inferior a Dios, ¿sí? Va a llegar un momento en que la Biblia ya no va a hablar tanto de Dios o de Jehová o del Señor. ¿Saben de qué va a hablar la Biblia? La Biblia va a hablar acerca de Alá. Y vamos que corremos para allá. ¿Sí? Están saliendo las nuevas versiones, tantas cosas. Están manoseando ya muchas Biblias, hermanos. Por eso es que yo, porque la verdad, aunque digan que la Reina Valera sí tiene pero de verdad por algo es la reina de las traducciones. A lo mejor las otras traducciones son más claras,
pero también tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Por eso le digo, o sea, todo esto tiene que cumplirse, hermanos, al pie de la letra, ¿no? Ahora, lo que le decía el hermano Ricardo acerca de mucha alabanza en la iglesia, también muchas iglesias, por eso yo igual digo, hay que ver qué tipo de cantos se cantan. No son todos los cantos que se deben de cantar, tenemos que saber distinguir lo que es un canto de adoración para Dios, para Cristo, ¿sí? Pero lamentablemente hoy en día, ¿verdad?, se meten cantos dentro de la iglesia que no deben de, nada más es ver la letra, ¿sí? Y el día de hoy ya muchos cantantes ya no cantan así, ya no mencionan el nombre de Cristo. Los testigos de Jehová, el hermano Ricardo me va a dejar mentir, ¿tienen su himnario? ¿Sí o no? No. ¿Tienen un himnario? Yo lo tengo. Pues, ¿Himnario? Sí. ¿Tienen un himnario a los testigos de Jehová? Escuché que es himnario. Tienen un himnario, ¿sí? Los mormones tienen un himnario también y cantan así cantos igual ellos. Entonces digo, todo esto, hermanos, va a través de qué? De que cómo se ha ido mezclando el paganismo dentro del cristianismo, ¿sí? Pero obviamente, como decía el hermano Ricardo, mucha gente no quiere estudiar la palabra, ¿no? Y como decía mi esposa de este señor, ¿no? Pues es muy entendible, de verdad es entendible, porque ellos espiritualmente están ciegos, espiritualmente están sordos, no entienden lo que la Biblia dice, ¿sí? Si ellos tantito entendieran lo que la Biblia dice, ahora, todo lo que les han vendido en las misas, todo lo que les han vendido, todo lo que vulgarmente se dice, todo lo que ellos han comido, han tragado en las misas, es por eso que ellos no creen lo que la Biblia dice. Bueno, pero fíjense que no todos, hermanos, porque ellos, que eran 3, estaban con eso. Pero mi prima otra, ella sí escuchó con atención. Y ella sí creyó lo que yo le estaba diciendo. Entonces, le doy gloria a Dios. Hay quienes sí escuchan, ¿no? Exactamente. Hay quienes escuchan, por eso es que nosotros tenemos que predicar. Uh-huh. Porque yo cité ahorita de Noé, ¿no? Pero vamos a hablar del mismo Señor Jesucristo. Uh-huh. ¿Cuánta gente acudía a Jesús? Tan solo ¿a cuántas personas alimentó con unos pescados? 5,000. En otra ocasión fueron a 4,000. ¿Y qué pasó con esas personas? Empezó a hablarles Jesucristo de una manera fuerte y se fueron. Fíjense que la respuesta la tenemos en Juan de toda esa gente. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes vienen, ustedes me siguen porque me dan de comer. porque yo les doy de comer, porque los alimento, nada más. O sea, la gente iba a seguir a Jesús, pero por un interés material, no por un interés espiritual. Pasa lo mismo el día de hoy. ¿Sí? Si la gente realmente tuviera una necesidad espiritual, hermanos, estaríamos aquí todos buscando al Señor, con errores, con defectos y levantadas y caídas, pero aquí estamos. Pero ¿dónde están los que vienen y nada buscan sus bienes materiales? Es que es bien fácil decir, es que tengo una necesidad, oren por mí. Sí, pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces por realmente buscar del Señor? ¿No? Como decía el hermano Mauricio, ¿no? Les gusta colgarse del tendedero de los demás, ¿no? Entonces, si realmente nosotros la gente realmente tuviera esa necesidad de Dios verdaderamente, buscarían. ¿Pero qué creen? Va a llegar un momento que la gente sí va a tener necesidad de Dios y lo van a buscar. Ahorita en ese tiempo no, pero vienen tiempos en que la gente sí va a tener mucha necesidad de Dios y sí van a buscar a Dios, ¿sí? Como decía mi esposa, hay gente que sí está dispuesta, pero ¿saben por qué? Porque tienen una necesidad espiritual y esa necesidad espiritual hace que la gente entienda y les interese la palabra de Dios y vienen y buscan la palabra de Dios por la necesidad espiritual. Pero quien tiene la necesidad material, reciben, ¿sí? Y se van. Lo mismo pasó con Jesús, cuando Jesús estaba predicando. Iban y el Señor los amaba, el Señor los liberaba de los espíritus inmundos, el Señor los sanaba de las enfermedades,
¿Seguirían al Señor después? A lo mejor hasta ellos mismos estaban ahí entre el mismo pueblo con los judíos y romanos, crucifícale, después de que habían recibido su bienestar material, su sanidad y todo eso. ¿Por qué la Biblia no habla más del muchacho que resucitó Cristo? Aquel joven que iba con su mamá, que era el único hijo. ¿Dónde quedó ese joven? Pero la Biblia sí habla de los verdaderos hombres que tenían necesidad espiritual y siguieron a Jesús. Nos damos cuenta cómo es entender lo que la Escritura dice, hermanos. Hoy está intestada la iglesia de mucha falsa enseñanza. Hoy está intestada la iglesia de tantas cosas que no son bíblicas. Más alabanza que predicación, más emociones que predicación, más yo decreto, yo declaro, eso le gusta a la gente. Y dice el Señor que vas a recibir esto. Hoy ya no diezmas. Pregunto, ¿dónde se debe de diezmar? ¿Aquí o en otro lado? Donde te congregas, porque ¿dónde estás siendo alimentado? Imagínense, yo voy a trabajar, hermanos. Yo me voy a trabajar toda la bendita quincena. Y resulta que a otro lugar voy a dar el gasto. No es así. No es así. Yo tengo que traer el gasto aquí porque ella es la que me hace de comer, la que me lava. Así lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Donde ustedes son alimentados es ahí donde deben de diezmar, hermanos. Pero nos damos cuenta y la gente lo sabe. Pero ¿por qué no lo dicen? Porque es bien fácil, o sea, recibir, ¿no? Lo que no. Gracias, hermano Ricardo. Bueno, pues entonces la obligación nosotros tenemos todos de predicar la palabra de Dios, hermanos, de compartir la palabra de Dios. Ahí en la célula donde yo estaba, la iglesia anteriormente, en la célula a veces podíamos, peticiones, había una parte que decía peticiones de oración. En la parte de peticiones de oración decía, ¿por qué? ¿Cuál es tu necesidad? Y aparte de eso, ¿por quién quieren que oremos para que venga a la célula? Decíamos nosotros, ¿no? Y decía, alguien levantaba la mano y decía, yo quiero que oremos por tal persona para que venga la próxima semana. La próxima semana aquí a la célula con nosotros. ¿Y nosotros orábamos en la semana por esa persona, pero ¿sabe quién era responsable de invitar a la persona para que llegara a la célula? La persona que me estaba pidiendo la oración. Ella tenía que ir a visitar a la persona, familiar o vecino X, invitarlo a la célula. Esa era su labor. De ir a su casa, invitarle. Mientras todo el grupo, ella nos estaba orando para que el Espíritu Santo la llevara, la trajera, la convenciera de pecado. ¿Sí? Entonces, para repetirles, yo no sé qué podemos hacer nosotros, algo así. Dijéramos, ¿no? Que mamá, usted va a traer a alguien. ¿Por qué quiere que oremos? A que venga a la iglesia. Y así, cada quien le tocaba, una persona cada semana le tocaba llevar a alguien a la célula. ¿Sí? Y si no se llegaba, bueno, seguíamos orando hasta que llegara esa persona a la célula, dejábamos de orar por ella. Eso es lo que decía, ¿no? Entonces, yo no sé, yo lo pongo, yo los pongo ahora sí que son sugerencias, ¿no? ¿Sí? Invitar a una persona, designar a alguien, todos, si me saben que yo quiero invitar a una persona, se llama fulanito, y quiero que oremos por ella para que venga a hacerlo. Pues apuntaba las peticiones de oración, poníamos su nombre, y entonces todos a partir de ese día empezamos a orar por la persona, para que a la siguiente semana estuviera la persona. Y sí llegaban las personas, ¿no? Sí llegaban. La verdad sí llegaban. Quizás no a la siguiente semana, pero llegaban. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo considero que no nomás
es estar sentaditos, con todo respeto que merecen, sino predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Sé que nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos. En el tiempo de Ezequiel, hermanos, a él se le encomendó de ir a predicar a la gente. ¿Sí? Es Ezequiel 33, 1 al 6. ¿Sí? Y dice que si no lo hacía, a Ezequiel se le iba a reclamar la sangre de esa persona, por no hablar. Esa persona. Jesucristo nos ha encomendado a nosotros ir a predicar el Evangelio. Cuando estamos en la presencia de Dios y le diga, ¿tú por qué no predicaste? ¿Qué le vamos a decir? Es cierto, no vamos a dar al infierno, ¿verdad? Porque ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Pero ¿qué le vamos a decir cuando nos pregunte, ¿por qué no predicaste a fulanito o perengano? ¿Por qué no le hablaste de mí? ¿No creen? ¿No creen que llegue a pasar eso, hermanos? Voy a repetir. Busquen Ezequiel 33, leanlo, del 1 al 6. A él se le dijo que se le iba a reclamar la sangre si no predicaba. 33. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predicara. ¿No decía eso? ¿No decía eso? ¡Ay de mí! Entonces nosotros, ¿qué hacemos, hermanos? ¿33 qué? 1 al 6. ¿Sí? Yo sé que lo estoy comentando, da nervios, uno nervioso y uno empieza a decir, ¿qué le voy a decir? Pero hay que orar, precisamente hay que prepararnos en oración, prepararnos con un texto, hermanos, con un texto para que lleguemos y se lo leamos a la gente. Yo cuando estábamos predicando aquí en Betel, cuando yo salía con los pastores, yo les leía la reconciliación, capítulo de 2 Corintios, capítulo 5, el verso, no recuerdo el verso, pero yo me acercaba a la gente y le decía, así sin más, miren, ¿me permite leer esta parte de la Biblia? Mire, la Biblia menciona esto del Señor Jesucristo, y le leía, miren lo que dice la Biblia. Y de ahí se puede empezar a platicar con la gente. Todo esto son sugerencias, hermanos, no es un regaño, es una exhortación. Sí, es una exhortación a predicar la palabra de Dios y traerlo a la iglesia, hermanos. Traerlo a la iglesia. Mucha gente dice que las iglesias ya no es necesario porque dicen que la iglesia es uno, ¿no? ¿Has escuchado eso que dicen la gente? Yo soy de la iglesia, ¿ya para qué me reúno? Yo no necesito de la iglesia. Pero eso no es el orden de Dios. No es el orden de Dios. Es cierto que los apóstoles no hicieron la iglesia, ellos andaban en casas, se congregaban en casas. Esto de los templos, hermanos, ¿cuándo surgió? Hasta que Constantino llegó y se tuvo la iglesia como oficial, la iglesia, y entonces los templos que utilizaban para ellos hacer sus adoraciones a sus ídolos, los modificaron para ahí congregarse y ahí adorarlos. Desde ahí empezó los templos. A partir de ese momento. ¿Sí? Acuérdense que el apóstol Pablo dice que todos somos parte de un cuerpo, hermanos. Que todos tienen diferentes funciones. Dice, no todos son ojos, dice el apóstol Pablo, no todos son dedos, ¿no? Todos tienen diferentes funciones, ¿no? Y todos formamos un solo cuerpo. ¿Eso asemejando a qué? A la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a meditar en todo esto. Meditar todo lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Es tiempo de predicar la salvación.
Es tiempo de predicar la salvación. ¿Sí? En una ocasión dijo el apóstol Jesucristo, dice, no tengáis miedo que decís, porque el Espíritu Santo hablará por medio de ustedes. Entonces, para que podamos saber que el Espíritu Santo habla por nosotros, también tenemos que nosotros leer. Porque dice Jesús que nos recordará, ¿sí? El Espíritu Santo va a recordar lo que usted ya leyó, hermanos. Pero si usted no lee, no estudia, ¿qué le va a recordar? ¿Sí? Luego que estoy aquí con ustedes, hermanos, hay cosas que yo estoy diciendo, pero a veces me vienen cosas a la mente y yo se los comparto a ustedes. De textos que dicen la Biblia, se los comparto, porque llegan pensamientos a mi mente de cosas que ya he estudiado, que he leído, se los comparto a ustedes. Porque no todo lo que yo está aquí lo tengo escrito. La verdad, no todo. Si tengo una parte donde estoy basando, pero no todo está escrito. No todo lo que les digo, cosas que Dios me manda, de pensamientos, me manda ejemplos, como la película que le acabo de mencionar, me hace que me recuerde esa película, sobre el video que les comenté, les compartí, también me hace recordar, o sea, muchas cosas Dios me hace recordar para compartirlos a ustedes. Pero, ¿cómo va a recordar algo si no lo estudio, si no lo hago? Entonces, debemos tomar eso concienzudamente. ¿Para qué? Para que cumplamos la comisión de Dios, hermanos, la comisión de Jesucristo. Esa fue la comisión que nos dejó, hermanos. Ir y predicar, hacer discípulos, bautizar, hermanos, enseñar. Y esa obligación de toda la iglesia. De toda la iglesia, hermanos. Amén. Vamos a orar. Entonces, bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias por esta maravillosa palabra que nos has dado en esta mañana, Señor. Agradecemos que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre Santo, para compartir tu palabra, Señor. Dice a mis hermanos que están presentes, Padre Santo, muévelos tú con tu Espíritu Santo al querer como al hacer, como dijo el apóstol Pablo, Padre, para hacer tu voluntad, Señor, para cumplir el propósito, el mandato que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio, predicar la salvación, de llevar a las personas a un discipulado, Padre Santo, y te conozcan, Señor, que lleguen a acercarse a ti, conocerte a ti, Padre. Ese es el propósito principal, conocerte a ti y tener una relación contigo, Padre Santo. No que solamente se llenen de conocimiento, Padre, sino que tengan una relación personal contigo, Padre. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros, que tener una relación contigo, Padre. Permite que podamos alcanzar ese propósito, Padre, de todos los que estamos aquí, y que podamos ser bendición para otras personas, como otras personas fueron bendición para nosotros cuando nos predicaron tus palabras. Dice toda la gloria del Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos.